En ese punto de la conversión, de la renovación, de la adaptación, hay que mirar el Concilio Vaticano II de nuevo por un punto. Mañana van a canonizar a Juan XXIII, que fue el que convocó el concilio, y él siempre decía una cosa muy bonita, decía mí, y que creo que el Papa también lo tiene detrás. Dice, la idea, uno siempre tiene que estar, el Papa decía una palabra en italiano que se llama aggiornamento, o sea, siempre hay que ponerse al día, ponerse al día, actualizarse. Pero dice el Papa Juan XXIII, pero uno se actualiza no inventando algo nuevo, sino que volviendo a las fuentes originales. La palabra de Dios, la liturgia, la vida de Jesús. Es decir, uno se actualiza volviéndose al origen, que es Jesús. De modo que hay siempre una tensión de cómo hoy día expresar de mejor manera lo que siempre ha expresado la Iglesia y desde Jesús en adelante. Es decir, siempre uno dice, no es totalmente nuevo, es lo antiguo, pero lo antiguo dicho de una manera nueva. Es decir, de alguna manera uno no inventa, sino que renueva, sino que hace más vivo. Es como la vida de uno no cambia, es siempre el mismo, pero se va adaptando a cada, y uno sigue siempre el mismo, pero de una manera nueva. Entonces, en ese sentido, una segunda gran cosa es esta idea de siempre estar renovándonos, pero renovándonos no inventando la rueda de nuevo, sino que renovándonos volviendo a la fidelidad original. Entonces, por eso el Papa dice, también de alguna manera citando el concilio, la renovación verdadera y la actualización verdadera es la mayor fidelidad a Jesús. O sea, esa es la renovación, es cómo yo soy más fiel a Jesús hoy. Siempre la perspectiva eclesial es eso. Como la Iglesia no se entiende por sí mismo, sino que se entiende en Jesús y en la misión, uno dice, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo soy lo más fiel a Jesús para que el mundo de hoy lo entienda y lo reciba mejor? Siempre están esas dos partes, ¿no? ¿Cómo conozco mejor a Jesús? ¿Cómo me encuentro más con Él? ¿Cómo comprendo más su vida para que el mundo de hoy acoja a Jesús de mejor manera? Siempre es esa doble tensión. De modo que ahí tenemos como una segunda gran cosa que sería esta ideal y realidad, esta búsqueda de ponerse al día de acuerdo a las fuentes. En ese mismo contexto, todavía en esta segunda parte, el Papa dice, y por eso que los agentes pastorales también tienen algunas tentaciones, ¿no es cierto? Las tentaciones las tenemos todos, es decir, siempre hay peligros. No voy a leer ni mucho menos todas las tentaciones que el Papa menciona, simplemente tal vez 3 nos podrían ayudar en este momento, que él dice, hay como 3 grandes tentaciones de los agentes pastorales que siempre tenemos que estar atentos, para que uno, cuando se renueve, esté atento a qué cosas son las que más les cuesta a uno. Dice, la primera es que uno se canse de evangelizar. Y se cansa de evangelizar cuando uno hace muchas cosas, pero sin profundidad. O sea, cuando uno hace muchas cosas, pero se da cuenta que es profunda, honda, no se cansa. Cuando uno se da vuelta por todos lados y no profundiza, eso agota. Entonces el Papa dice, lo importante no es que uno haga mucho o poco, sino que haga cosas hondas, profundas, que realmente las piense bien. No importa que uno trabaje mucho, pero que lo haga pensándolo bien, discerniéndolo bien, hondamente. Entonces eso tiene fruto y eso no cansa. Lo que cansa es que uno dé vuelta y no ve frutos. Esa es como una primera cosa, no cansarse nunca de evangelizar, es decir, no perder la alegría. En segundo lugar dice, uno puede tener la tentación del pesimismo, es decir, nada va a cambiar, yo ya sé cómo es todo, nadie me va a hacer caso, aquí nadie escucha nada. Entonces ese pesimismo es una falta de confianza en Dios y sobre todo falta de confianza en que el ser humano cambia de a poco, paulatinamente, de a poquitito. Entonces uno tiene que tener paciencia, dice, eso se evita con la paciencia. Jesús tuvo paciencia con sus discípulos, nosotros tenemos que tener paciencia con el mundo. Y la tercera tentación que dice que puede venir es que la guerra entre nosotros. ¿Qué significa la guerra entre nosotros? Que nos dividamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo nos une, pero también el Espíritu Santo nos diversifica. A cada cual le da un carisma propio. Por eso hay muchos carismas en la iglesia, pero también a cada persona le da su carisma.
Entonces dice, el punto está no en que nos peleemos quién es el mejor o quién es el que hace, o que todos tienen que ser iguales, sino que la idea es cómo cada cual puede aportar lo suyo desde su particularidad, en una unidad. Entonces esa tensión entre particularidad y unidad es la que a veces nos produce un pequeño problema. En cambio, en la historia uno se da cuenta que todo carisma nuevo tiene que ser acogido, porque es un llamado del Espíritu. Pero ese carisma nuevo tiene que integrarse en la totalidad. Entonces, dice, la guerra entre nosotros cuando uno no acepta un carisma nuevo o cuando un carisma nuevo no se quiere integrar y no quiere aceptar los demás. Pablo dice ambas cosas. Uno acepta lo que el Espíritu va dando, pero lo integra en la totalidad. Y ahí entonces 3 tentaciones que nosotros tenemos que tener cuidado para poder renovarnos siempre bien. Y finalmente una tercera y una última cosa que el Papa destaca como elemento eclesiológico que está de fondo, es la relación más profunda entre la eclesiología del Vaticano II y la exhortación Evangelii Gaudium. Y en 2 puntos, porque si ustedes se fijaron, el Papa muy fuertemente en la segunda y en la cuarta parte insiste en la dimensión social del Evangelio, en la dimensión social de la evangelización. ¿Por qué lo hace? No simplemente porque él le tiene amor a los pobres, que obviamente eso es un principio, pero es más hondo incluso que eso. Es porque él tiene una concepción del ser humano y de la iglesia que es muy profunda y consiste en que el ser humano por esencia es comunión. Fíjense ustedes que nosotros como seres humanos, todos nosotros dependemos de otros. Nadie se dio la vida a sí mismo, a no ser que aquí haya alguien que se haya autogenerado, pero no. Todos nacimos porque alguien nos dio la vida. Uno recibe de los papás y de la sociedad, de todo. Y además uno le da a los demás. Mucha gente le debe a uno cosas. Entonces, la vida humana uno depende de otros. Y si unos dependemos de otros, piensen esto, si yo dependo de otros y otros dependen de mí, entonces yo tengo el deber de preocuparme por el otro, que necesita de mí. Como los demás tienen el deber de preocuparse de mí, que yo necesito. Es decir, todos nos debemos preocupar unos. Dicho en pocas palabras, nadie me puede ser indiferente. Ni en la iglesia, ni en el mundo. De modo que el gran problema del mundo actual es justamente que piensa que uno se autogestiona. Y lo contrario. Eso se llama comunión. Y eso el concilio lo destaca de 2 maneras. Uno, diciendo que la realidad humana está hecha, hemos sido creados para estar en comunión con Dios y entre nosotros. Y de la segunda manera diciendo que la iglesia es el pueblo de Dios. Dios no nos quiso salvar aisladamente, sino en conjunto, como pueblo. Precisamente para mostrar que unos a otros nos dependemos. Y entonces, en ese sentido, se da una doble cosa que es la que el Papa destaca. Uno, que la evangelización tiene necesariamente una dimensión social. Es decir, mi misión y mi evangelización tiene que repercutir en que la sociedad comprenda que nos necesitamos mutuamente y que solidarizamos mutuamente. Esa dimensión social es esencial a la evangelización y nace de una cuestión teológica, que hemos sido creados como hermanos. Y eso es lo primero. Y lo segundo es que precisamente esa solidaridad y esa dimensión social lo que hace es fortalecer la misión, precisamente. Porque la unidad ayuda y fortalece la propia misión. Entonces, la dimensión social de la evangelización nace de que somos todos hermanos y que nos necesitamos mutuamente. Por lo tanto, nadie puede decir, bueno, yo como tengo mucha caridad y soy muy bueno, le ayudo al otro. No, es anterior a eso. Nace de antes. Nace de que usted es hermano y a usted, su hermano, nunca lo puede abandonar. Y somos hermanos todos porque Jesús redimió a todos. Como conclusión, vuelvo al título. Evangelización, la alegría del Evangelio, que es el título además de toda esta simposio. Fíjense ustedes que el Papa, cuando elige esta exhortación, no elige un nombre cualquiera, sino que para él, desde toda su vida, ha tenido presente que justamente el Evangelio es alegría. Y eso nace, fíjense ustedes que cuando el profeta Sofonías, por ejemplo, anuncia que va a venir el Mesías, dice, alégrense porque llega el Mesías. Y la primera palabra del Nuevo Testamento, que es la del ángel a la Virgen, cuando la saluda le dice, alégrate.
¿Alegría de qué? No es un chiste, no es de reírse. Alegría quiere decir plenitud, paz, porque me siento profundamente amado. Y eso produce alegría. O sea, es la tranquilidad honda de saberse amado. Y eso da una alegría y una paz total. De tal manera que la evangelización, si esa alegría es que la gente sepa que Dios lo ama incondicionalmente, y eso se expresa porque mi amor es incondicional a la gente. Y eso es la iglesia, que debe ser signo de eso. Y eso es lo que el Papa ha centrado hoy día en esta exhortación. Y es una tarea para toda la vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a mi padre.